En este capítulo se trata sobre cómo actúa la cinemática de una partícula que se mueve en dos dimensiones, por lo cual se emplea cantidades vectoriales de desplazamiento, velocidad y aceleración. En cuestión de conceptos se estudiará al vector posición, velocidad media, velocidades instantáneas, aceleración, movimiento parabólico, movimiento circular, leyes del movimiento de Newton, primera ley, partículas en equilibrio, segunda ley, dinámica de partículas y fuerzas de fricción. Además, se conocerá el concepto del movimiento relativo, en el cual los observadores en diferentes marcos de referencia pueden medir posiciones y velocidades distintas para una partícula conocida, dando a conocer la velocidad relativa, que será de gran utilidad para futuros temas. Ahora bien, lo que vamos a ver a continuación como primer tema va a ser los vectores de posición en cuanto a la velocidad. Para describir el movimiento de una partícula en el espacio, debemos saber su posición, el plano X, Y o X, Y, Z. X, Y hablamos de dos dimensiones y X, Y, Z hablamos en tres dimensiones. En este caso tenemos una gráfica, dos gráficas, dos planos cartesianos. En este caso estamos trabajando en tercera dimensión y en este caso estamos con dos dimensiones. Para ello denominamos a la posición como vector R. R minúscula, y siempre para poder definir un vector debemos colocar una flecha encima de la letra. Al aplicar vectores unitarios se puede expresar el vector posición desde el origen hasta un punto P. El vector posición se expresa mediante los componentes X, Y y Z. En este caso tenemos el vector posición R y tenemos en X acompañado de la y recuerden que llega a tomar el lado del eje de las X, más Y, J va a tomar el lado del eje de las Y, y más ZK, donde K va a ser tomado en el eje de las Z. El vector posición tendrá el mismo número de componentes que en el plano cartesiano. ¿Ya? De acuerdo con el movimiento de la partícula de un punto inicial a final, existe un intervalo de tiempo que también cambia, siendo este delta de t. Este triángulo que vemos aquí es delta, ¿ya? Delta de t es igual a t sub f menos t i, ¿ya? Además de que su vector posición cambia. En este caso, delta de t hablamos del tiempo. Tenemos el tiempo final menos el tiempo inicial. En este caso vamos a tener el delta de r, vector posición. Ahora bien, vamos a tener vector posición final menos el vector posición inicial. Recuerden, cuando hablamos siempre de vector, debe estar colocado una flecha encima de la letra. En este caso vamos a tener la siguiente ecuación. Delta de r es igual a x final menos x inicial, que esto va a englobar a i, más yf final menos y inicial, y esto engloba a j más z final menos z inicial, que esto va a estar en el lado del k. Se debe tomar en cuenta la notación vectorial completa, debido a que se indica la dirección del movimiento de la partícula. Bien, como primer concepto tenemos la velocidad media. La velocidad media en sí es el movimiento de una partícula durante el intervalo del tiempo delta de t, siendo el desplazamiento de la partícula dividido entre el intervalo del tiempo. Es decir, la velocidad media, la v minúscula, es igual a la variación que existe en el vector posición para la variación que existe en el tiempo. Al tratarse de la división de una cantidad vectorial como una cantidad escalar positiva, el cambio que existe es en la magnitud del vector. En este caso la cantidad vectorial va a ser el vector posición y la cantidad escalar va a ser el tiempo.
La velocidad media está dirigida a lo largo de delta dr, además de que es independiente de la trayectoria debido a que es proporcional al desplazamiento, es decir, depende de los vectores de posición inicial y final, no de la trayectoria. Como segundo concepto tenemos la velocidad instantánea. En este caso nos dice como el límite de la velocidad media cuando el intervalo del tiempo se aproxima a cero y es la tasa instantánea de cambio de posición con el tiempo, donde la velocidad instantánea va a ser igual al límite donde delta de t tiende a cero y vamos a tener la siguiente relación, la variación del vector posición sobre la variación del tiempo, que esto nos da igual a la derivada del vector posición sobre la derivada del tiempo. La magnitud del vector v en cualquier instante es la rapidez v de la partícula en el debido instante. La dirección de v en cualquier instante es la dirección en que la partícula se mueve en ese instante. Importante, en cualquier punto de la trayectoria, el vector de velocidad instantánea es tangente a la trayectoria en ese punto. Otra forma de expresar el vector de velocidad instantánea es por medio de componentes. Tenemos la componente i, j y k. Recuerden que estas componentes son vectoriales. ¿Sí? Tenemos la derivada en x con respecto al tiempo, la derivada de y con respecto al tiempo y la derivada de z con respecto al tiempo. Para que esto quede un poco más entendible, vamos a ver algunos ejemplos. En este caso dice, se está usando un vehículo robot para explorar la superficie de Marte. El módulo de descenso es el origen de coordenadas, en tanto que la superficie marciana circundante está en el plano XY, es decir, vamos a trabajar en dos dimensiones. El vehículo que representamos como un punto tiene coordenadas X y Y que varían con el tiempo. Es decir, en X es igual a 2 metros menos 0,25 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Y en Y tenemos que Y es igual a 1 metro sobre segundo por el tiempo más 0,025 metros sobre segundos cúbicos por el tiempo al cubo. Nos pide a. Obtenga las coordenadas del vehículo y su distancia con respecto al módulo en t igual a 2, es decir, cuando el tiempo valga 2 segundos. B. Obtenga los vectores del desplazamiento y velocidad media del vehículo entre t igual a 0 segundos y a su vez cuando el tiempo valga 2 segundos. Y por último, C. Deduzca una expresión general para el vector de velocidad instantánea del vehículo. Exprese la velocidad instantánea en t igual a 2 segundos en forma de componentes y además en términos de magnitud y dirección. Para ello la solución es la siguiente. Para la primera parte debemos usar la ecuación del vector posición, que nos decía, es la sumatoria del vector x más en y. En este caso x tenemos 2 metros menos 0,25, pero recordemos que estamos trabajando en vectores, entonces aquí va la y, más el valor que tenemos en y acompañado, recuerden que era la j. ¿Por qué? Porque j pertenece al eje de las y representa el eje de las x. Bien, entonces una vez viendo ya el vector posición, lo único que tenemos que realizar son las siguientes operaciones, es decir, nos pide cuando el tiempo valga 2 segundos, entonces nosotros como ya tenemos la vector posición y el tiempo que nos da de 2 segundos, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, de vez de t va a los 2 segundos, entonces nos queda 2 metros menos 0,25 metros sobre segundo. Esto está multiplicado por 2 segundos elevado al cuadrado.
más un metro sobre segundos que multiplica a 2 segundos, aquí está 2 segundos, más 0,25 metros sobre segundos cúbicos, y esto está multiplicando por el tiempo al cubo. Entonces el tiempo, ¿cuánto vale? 2 segundos al cubo. Y si realizamos las siguientes operaciones en X, nos da un valor de 1 metro, y más, si nosotros realizamos las siguientes operaciones, nos da 2,2 metros J. Por ello, para la obtención del vector de desplazamiento y velocidad media aplicamos las fórmulas. En este caso, esta fórmula nos sirve para poder resolver el literal B, ya que nos dan dos tiempos: el tiempo cuando t es igual a 0 y cuando t es igual a 2 segundos. En este caso, nuestro tiempo final va a ser t igual a 2 segundos. ¿Por qué? Porque es el segundo tiempo que nos da. Mientras que nuestro tiempo inicial es igual a t igual a 0 segundos. Sin embargo, aquí nosotros el valor para tiempo igual a 2 segundos ya tenemos el resultado, que es 1 metro en I más 2,2 metros en J, ¿ya? Entonces para 2 segundos ya tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer a continuación es lo siguiente. Nos dice que la variación del vector de posición es igual al vector cuando tiempo vale 2 segundos. Aquí está lo que hemos sacado. Menos, regresamos de nuevo a esta ecuación. Ahora ya no vamos a trabajar con 2 segundos. Vamos a trabajar con 0 segundos, ¿ya? Entonces colocamos en X. Recuerden que en X va siempre en el lugar de Y. Entonces colocamos el valor, desde el tiempo, desde de 2, ahora va a 0. Más, igualmente ya sacamos el valor cuando tiempo es igual a 2 segundos. Más, de nuevo, la misma fórmula en Y. Recuerden que Y vale 1 metro sobre segundo por el tiempo más 0,025 metros sobre segundos cúbicos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer lo mismo, 1 por el tiempo, que el tiempo ahora es 0, más 0,025 segundos, igualmente por el tiempo cuando vale 0. Y realizando las operaciones, recordemos que aquí tenemos que sumar o restar las I's con las I's y las que tienen J con las J's, ¿ya? Por ende, la variación del vector posición es igual a menos 1 metro y más 2,2 metros J. Una vez ya conocido la variación que existe en el vector posición, vamos a hallar la velocidad media. Para ello vamos a aplicar la siguiente ecuación. La velocidad media es igual a la variación en el vector posición sobre la variación en el tiempo. Lo que sacamos en la variación de la posición es este resultado, en cómo varía con 2 segundos y 0 segundos, ¿ya? Sobre la variación en el tiempo. Recuerde que en el tiempo en este caso es 2, porque es el tiempo final, menos el tiempo inicial, que es 0. Entonces 2 menos 0 me da 2 segundos, ¿ya? Y entonces ahora lo único que hacemos es dividir menos 1,0 metros para 2, que me da igual a menos 0,5 metros sobre segundos. Recuerden que la velocidad se mide en metros sobre segundos, más 2,2 metros para 2 segundos, y nos da un valor de 1,1 metros sobre segundos, J. Mientras que para obtener la velocidad instantánea aplicamos la fórmula correspondiente. Además de utilizar las fórmulas, debemos plantear cómo obtener su dirección. Para ello tenemos que recordar temas como derivadas, ¿ya? Recuerden que para obtener la velocidad instantánea debemos derivar con respecto al tiempo. En este caso tenemos el resultado que me da menos 0,5 tiempo y más, entre paréntesis, 1 más 0,075 tiempo al cuadrado en J. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esto? Recordemos lo siguiente. Para poder hallar el vector instantáneo debemos derivar. Si regresamos a la ecuación del vector posición que nos dio el ejercicio, vamos a derivar con respecto al tiempo. Aquí
2 metros no está multiplicado por ningún tiempo, por ende la derivada de una constante es 0, aquí se hace 0, menos este tiempo está al cuadrado, este 2 va a bajar a multiplicar, entonces 2 por 0,25 me da a menos 0,5 por el tiempo, entonces este 2 ahora toca restarle 1, 2 menos 1 a 1. Y lo mismo hacemos en el siguiente, aquí tenemos que derivar con respecto al tiempo en y. Tenemos el tiempo con el exponente 1, por ende este 1 va a bajar y 1 por 1 es 1. Y aquí tiempo 1 menos 1, 0. Y todo número elevado al exponente 0 nos da 1, ¿ya? Más 0,025 por el tiempo al cubo. Este 3 va a bajar a multiplicar al 0,025 y nos da un valor de 0,075 metros sobre segundos. Sin embargo, este tiempo que está al cubo hay que restarle 1, entonces nos queda tiempo al cuadrado. Y esa es la manera en que se obtuvo la ecuación para poder determinar el vector en el tiempo, el vector de velocidad instantánea. Lo único que tenemos que hacer a continuación ahora es reemplazar el valor, que es de 2 segundos. Ahora de vez de t va los 2 segundos y de igual forma realizamos las operaciones algebraicas y nos queda que el vector de la velocidad instantánea es igual a 1i más 1,3j. Recuerden que que la velocidad se mide en metros sobre segundos. Al obtener una expresión general de la velocidad instantánea podemos separar de acuerdo sus componentes para la obtención de la dirección. En este caso, este 1i corresponde a la velocidad en x y el 1,3j corresponde a la velocidad en y. Tenemos la siguiente forma. Ahora bien, lo único que tenemos que hacer ahora es, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Y nos da como resultado 1,64 metros sobre segundos. En este caso nos da un valor escalar,